אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינה עמך סגבנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך Buenas noches a todos. Hoy voy a dar una breve introducción para la preparación de este Yom Kippur 5783. Hoy que es lunes 3 de octubre del año 2022, que es precisamente el 8 de Tishrei del año 5783. Y vamos a hacer una descripción de lo que tradicionalmente se conoce como la festividad, que nosotros sabemos que desde el punto de vista cabalístico, pues no es una festividad, en realidad son oportunidades de conexión cósmica donde se abren las dimensiones espirituales para que nosotros podamos tener acceso a ellas. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito explicando de qué se trata esto. Nos habla la Torá de el calendario hebreo, el calendario bíblico, la Torá, de 10 días después del comienzo del año. El 10 de Tishrei, el pueblo pues debe vivir el día más sagrado, que es precisamente Yom Kippur. Yom Kippur es que se traduce como el día de arrepentimiento, según la tradición judía. Pero bueno, lo que está mandado en la Torá, más allá de las tradiciones religiosas, Dios inscribe el destino para cada persona el año siguiente, que se llama el libro de la vida, el Sefer HaHayim. En Rosh Hashanah y en espera hasta Yom Kippur para sellar, es decir, para confirmar el veredicto. Durante los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tratamos de enmendar nuestro comportamiento y pedimos exoneración por los actos malos cometidos en contra, obviamente, del Creador, de nosotros mismos, de la creación y contra todos los seres humanos, que es parte de la creación. Durante Yom Kippur, el día entero se destina al ayuno y a la oración por la expiación que Dios nos pueda otorgar y porque tengamos un buen año o un Yom Tov. Bueno, Yom Kippur viene de la palabra capará. Capará, que quiere decir expiación, y de Mejilá, que significa perdón. La Torá llama a este día Yom HaKippurim, es decir, un día como Purim. ¿Por qué le llama un día como Purim?
porque nos dicen los sabios cabalistas que una vez que el Mashiach se revele, todas las festividades o todas las aperturas cósmicas que se celebran van a desaparecer. Es decir, ya no va a haber Pesaj, no va a haber Rosh Hashanah, no va a haber Yom Kippur, no va a haber Sukkot, etc. La única festividad o la única fecha a conmemorar es Purim. Purim, ¿por qué? Porque es un día de absoluta felicidad y de libertad y de eliminación total de todas las energías y todos los seres espirituales negativos del Satán, el cual tiene secuestrado este mundo, donde este mundo es del Creador, de Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es Él, pero está secuestrado. ¿Y quiénes nos vamos a liberar? Pues los pequeños niños de la Kabbalah, es decir, los estudiantes y los cabalistas, y el Mashiach que vendrá con Argamán, es decir, con todo el séquito de angélicos, pero también, como sabemos, viene encarnado todas las almas de los patriarcas, de todos los tzadikim de la historia. Y pues esa fecha que es Purim será la fiesta más importante que se tendrá en la revelación del Mashiach. Bueno, en esta fiesta, vuelvo a decir fiesta entre comillas, en esta oportunidad cósmica, Akadosh Baruj Hu nos da la orden de tener una atención específica con esta fecha, es decir, no trabajar durante el día y afligir el alma. Y ahorita vamos a explicar qué es afligir el alma. Dice en Levítico 16, 29, 30, dice, en el séptimo de los días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Es decir, aquí nos está dando una alajá muy importante que, como siempre, tenemos nosotros el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo, pero el hacerlo, pues significa que estamos aprovechando esta oportunidad que Dios nos está obsequiando y que si no lo hacemos, pues igual como cualquier situación libre albedrío, pues desaprovechamos esa oportunidad, pero también tenemos un riesgo muy grande de que el mes o de que el año por venir no sea Yom Tov. Sabemos que ya hicimos toda la preparación de toda la acción de Rosh Hashanah en estos 10 días, que tiene que ver, ¿con qué tiene que ver estos 10 días? Tiene que ver con 10 días. ¿Por qué 10 y no otra cifra? 10 tiene que ver, pues obviamente con la numeración del 10, pero también tiene que ver con las 10 dimensiones que nos marca el árbol de la vida, desde Keter hasta Malhut. Entonces, quiere decir que estos 10 días se trabaja en las 10 sefirot, es decir, el primer día de Rosh Hashanah es Keter, y de ahí nos vamos de uno en uno hasta llegar a Malhut. Por ejemplo, hoy es lunes, bueno, ya es martes prácticamente, pero digamos acabamos de pasar la sefirá de Od, y mañana sería la sefirá de Yesod, para que el día de Yom Kippur, que empieza mañana por la noche a estas horas y termina el miércoles por la noche, quiere decir que es la sefira de Malhut. Quiere decir que en estos días necesitamos aplicar una introspección bastante fuerte, porque el Satán ataca nuestra alma y tenemos que estar muy pendientes de no fallar. Sin embargo, pues el Satán está trabajando todo el tiempo. ¿Por qué pedimos su expiación todo el tiempo y en cualquier fecha? Podemos pedir, podríamos hacerlo, pero en Yom Kippur obtenemos la energía para corregir definitivamente
Porque entonces, ¿qué caso tendría pedir perdón si no hay una verdadera transformación? Es decir, aquí hay una oportunidad en Yom Kippur de eliminar el caos de nuestras vidas, ya que si no hacemos una verdadera transformación, quedará en el código genético, es decir, en el ADN espiritual para el siguiente año. Es decir, las malas mitot nos van a volver a atacar, vamos a decir de alguna manera, nuestros pensamientos y pues volvemos a transgredir las leyes que Dios nos ha enviado. Si hoy no hemos eliminado el odio y el resentimiento hacia alguna persona alguien a la quienes pues nos siga odiando o tenga resentimiento contra nosotros, es decir, que el perdón, si bien lo pedimos hacia el Creador, también el perdón debe venir de la víctima. Por eso hay que sentir remordimiento. Es decir, ¿qué es sentir remordimiento? Cuando aplicamos Teshuvah, nos vamos hacia el pasado, en el momento que nosotros cometimos esa transgresión. Sentir el dolor que nosotros causamos hacia otro y sentir ese remordimiento. Si en el presente ya hemos tenido un aumento de conciencia y una elevación espiritual, evidentemente nosotros ya no cometeríamos esa barbaridad o esa transgresión. Por tanto, pues al sentir el dolor y viajar al pasado, podemos traer al presente esa expiación. La esencia de la Teshuvah y de Yom Kippur es el esfuerzo espiritual dirigido a atacar y eliminar el deseo de residuo egoísta y desconectarlo de nuestras acciones, sin engaños, tampoco sin simulaciones. No podemos engañar a nosotros mismos. Bueno, dice por ahí que el que se engaña a sí mismo, la verdad, no merece vivir. Así lo mencionan algún sabio. Entonces el cambio verdadero debe ser permanente, es decir, para siempre, para toda la vida, ya que no podemos engañar al cosmos. Al cosmos no se le puede engañar porque el cosmos entendemos que es un instrumento del Santo Bendito de Seres. No podemos estar engañando al Creador. Quizá nos podemos autoengañar, que también eso sería imperdonable, pero engañar al Creador, eso es prácticamente, pues no digo imperdonable, pero es muy grave. Entonces son 10 días de volver al futuro, es decir, ya llevamos 8 días, 9 días, 7 días, 8 días que nos quedan 2 días, y es una oportunidad única en el año. Ahora, vamos a tratar de encontrar una revelación de los aspectos del perdón, un poquito. Se dice que hay 3 aspectos del perdón. Uno, que es la sejilá, que es la decisión de terminar con el dolor que traemos arrastrando del pasado por no perdonar y enfocarnos en el pecado para sentir ese dolor. Ahí está el remordimiento. Esa es la sejilá. La mejilá quiere decir es llevar al perdón a un siguiente nivel. También significa que hay que cavar dentro de nuestro corazón para arrancar ese dolor. También significa de la palabra hebrea majol, que quiere decir regocijo, sentir alivio y gozo por este hecho. Es decir, si bien no me voy a clavar en el pasado, pero si bien traigo el dolor y saber que he superado esto, pues entonces hay alivio a nuestro corazón por este hecho. David dice, Afta mishperei le majoli, tú te has convertido mi dolor en regocijo para mí. Entonces, esto es lo que entendemos cuando teníamos que pasar por algo y es posible que tome tiempo, quizá días, semanas o meses,
para entender lo que nos ocurrió y aprender que fue por nuestro bien. Entonces, también nosotros debemos encontrar perdón con nosotros mismos y debemos perdonar al que nos hirió y que sabemos que cuando alguien nos hiere, nos engaña, nos roba, entonces sabemos que no es, esa persona no es consciente. La diferencia entre las personas, entre una y otra persona, es el nivel de conciencia. Y las personas que normalmente nos engañan, pues tienen un nivel de conciencia muy bajo porque son manipulados fácilmente por las fuerzas del mal. Igual cuando nosotros hemos cometido transgresiones, hemos estado en un estado de inconsciencia, por lo cual fuimos manipulados. Pero ahora que ya tenemos tiempo estudiando esto, sabemos que ya no somos tan manipulables por las fuerzas del mal. Y por eso no podemos hacerle daño a nadie. Y si le sigues haciendo daño a alguien, es que realmente no es que tú lo hagas, es que está siendo manipulado por esos espíritus malignos que están habitando dentro de ti, lo cual debemos nosotros luchar por eliminarlos. ¿Y cómo se elimina? En el efecto contrario. El efecto contrario es, por decir, un orgulloso, ¿cómo se le elimina esa actitud orgullosa? Mediante la humillación. Esa es la parte, vamos a decir, contraria, pero que muchas veces esa humillación ocurre porque nos ocurren eventos que nos humillan y por lo tanto el cuerpo se debilita y el alma se adelanta. Es decir, las fuerzas del mal que viven de ese orgullo en una humillación se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque se retuercen. Pero entonces cuando la persona crece espiritualmente se da cuenta de ello. Entonces es el efecto contrario, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pides? Y el tercer nivel sería, el tercer aspecto es la capará, que viene de la palabra kofer, que es reemplazar una cosa por otra. Pues es como cuando una pareja de esposos se distancian uno al otro, pasa el tiempo, dialogan lo ocurrido y cómo se hirieron, se perdonan y luego viene la reconciliación. Entonces quiere decir que el motivo de la pelea ahora se reemplaza con un amor nuevo y más profundo que quizás hubiera estado entonces. Esto es capará, es decir, limpiar toda la negatividad, reemplazarla por amor y bondad, buscar a quien hemos ofendido y empezar con un año nuevo y limpio, que quiere decir pues el perdón, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más podemos saber un poquito revelando el código cósmico? Bueno, ¿por qué 10? Pues ya lo expliqué, porque son 10 dimensiones, ¿sí? Desde Keter, 1, Keter, Joram, Binah, ¿sí? Keter, Joram, Binah, tiene Tiferet, bueno, aquí tenemos Gesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Od, Yesod y Malhut. Entonces, el día de Yom Kippur tenemos la oportunidad de conectar el mundo en el que nosotros vivimos, hacer un salto cuántico cuántico lo digo, cuántico en el sentido correcto, porque es un salto cuántico, es un salto en la conciencia, en el quantum, es un salto, así como la física cuántica habla del quantum, cuando hay un salto quiere decir que la conciencia también brinca, salta en este Yom Kippur, Seiranpin, que está representado por la letra Ba, porque es la gematría de Ba 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el mundo astral por el cual fluye toda la energía desde Keter hasta Malhut. Pasa normalmente durante el año Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y finalmente aquí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Yom Kippur? Nosotros conectamos la G de abajo con la G de arriba. Es decir, hacemos un salto hasta
el mundo espiritual sin tener que pasar por el mundo astral, lo cual nos permite tener un acceso de donde está el almacén de todas las bendiciones y donde hay una absoluta felicidad y encontrar el verdadero perdón, porque las almas que vienen de Binah, que son las almas de los Sadikim, conectamos nosotros con nuestra verdadera alma. Por eso seguir a Binah de Malhut a Binah, solamente en esta fecha lo podemos lograr. ¿Sí? Ok. En el Vidui, que es la oración que tenemos, o confesión, la hacemos el día de hoy y el día de mañana, que es la oración donde pedimos el perdón, ¿sí? El perdón, pero es como una confesión, pero no es una confesión particular. Aquí, a diferencia de otras creencias, el vidui es porque nosotros somos chispas de una sola alma. Por ejemplo, cuando alguien transgrede, hace una transgresión, parece que pues esa es cosa de él. Pues no, eso es a nivel físico, a nivel de eventos de cuerpo, pero a nivel de alma, todos estamos interrelacionados. Por tanto, el Vidui habla de una confesión colectiva, no particular. Porque, ¿qué pasa cuando alguien dice, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo aquello y el otro, y que por mi culpa y por otro y por aquello? Lo único que está haciendo es autoculparse. Y vamos a suponer algo la comparación entre un juez. Está un juez, está el abogado del acusado y está el fiscal. El fiscal es el que va a sacar todos los argumentos, en este caso es el Satán, todos los argumentos negativos para que sea condenado el acusado. El abogado lo que tiene que hacer es poner todos los argumentos para defender al acusado y que tenga el perdón o la expiación, la exoneración de la culpa por la cual está siendo acusado. Por tanto, si alguien dice, es que yo he hecho esto por mi culpa, se está autoculpando. ¿Y qué pasa? El abogado no tiene argumentos para poder defenderte. Y el Satán, que es el fiscal, le dice ante el juez, solito se está entregando, aquí está confesando su culpa. ¿Qué alternativas le queda al que juzga? Pues se está declarando culpable, pues es culpable. Bueno, valga la analogía. En el caso espiritual nosotros tenemos que confesar no de manera particular, sino de manera colectiva. Por eso es importante que le des una pasada a tu libro de oraciones del Vidui y la ¿cómo se dice? Bueno, pues la traducción hasta donde es posible del español, pero sabemos que cuando nosotros decimos el Vidui, lo decimos en hebreo, que es la vibración más alta que existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso del perdón de los demás? Bueno, pues ya lo vimos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa afligirse? Pero antes de explicar este concepto, quiero leerles un pequeño ensayo que lo tengo anónimo, la verdad no sé de quién sea, solo le daría el crédito. Dice, sabemos nosotros que en la preparación de Yom Kippur hay que afligirse. ¿Y qué quiere decir afligirse? Como decía en la lámina anterior, dice, en el séptimo día de los 10 días del mes afligiréis tu alma, etc. ¿Qué significa afligirse? Bueno, afligirse significa 5 restricciones. Y antes de entrar en ella, les leo este pequeño ensayo. Dice, según la Kabbalah, el ayuno es un acto de restricción que el hombre debe realizar ahora sobre sí. Se priva momentáneamente de recibir placer en forma egoísta. He aquí
una guía resumida del mundo interno y oculto de este día. Es decir, aquí restringimos, ¿por qué? Porque no le damos al cuerpo, que representa el árbol del conocimiento de bien y mal, no le damos porque de allí esa energía también el Satán vive. Y ese día, pues no le damos de comer, de ninguna manera. Ese día nuestra conciencia gobierna el cuerpo. Muchos de los que no saben que a pesar de la lúgubre imagen que le ha sido atribuida a Yom Kippur, se define básicamente como una de las festividades de Israel. Esto no significa que comencemos a bailar y a cantar y a regocijarnos por las calles, pero se puede, sin embargo, desarrollar hacia él una actitud correcta y más positiva. Este es un día especial de introspección y de profundo examen personal e interno, un día en que nos ha dado la posibilidad de acercarnos al verdadero propósito de nuestra vida y por tanto es considerado una festividad bendita y de suma importancia. Yom Kippur es la fiesta que abre ante nosotros un mundo entero de discernimientos espirituales refinados y maravillosos. Teshuvah dice: la petición del perdón es quizá la costumbre más conocida y popular de este día. Perdón por haber hecho daño, perdón por haber molestado, perdón por haber insultado. El perdón pasó a ser una escoba mágica que mete a todos los resentimientos, todos los sentimientos de culpa bajo en la alfombra. Pero confesemos la verdad un día o dos, en el mejor de los casos, que es precisamente el día de Yom Kippur, después de haber recibido la autorización moral de nuestros actos, el polvo de pecados volverá a flotar libremente en el aire. Entonces, ¿qué sentido tiene a pesar de todo, pedir perdón? La sabiduría de la Kabbalah explica que perdón no es un simple pedido que se hace de la boca hacia afuera, sino una fase especial es en la que el hombre comienza a comprender que el mundo espiritual existe una fuerza en todas las almas y una unidad única y maravillosa. Esta inmensa distancia que el hombre descubre entre él y esta fuerza que prevalece entre las almas, la fuerza del amor y unión, lleva al hombre a hacer un profundo examen interno. Este ve que él mismo actúa a través de las motivaciones egoístas y de explotar y aprovechar al prójimo para su propio beneficio y no puede hacer nada para cambiar esta situación. Entonces irrumpe del interior el perdón como un grito de las profundidades, como una petición de un cambio interno, como una plegaria. Entonces hay una fuerza superior. Esta es la fuerza de la naturaleza que activa todo lo que sucede en la realidad. Su meta es llevarnos a un grado de existencia elevado y de recibimiento de placer y abundancia eterna. En la sabiduría de la Kabbalah, la fuerza superior es denominada creador, de hebreo boré, bo, ben, re, ve, es decir, ven y adquiere el atributo de amor y entrega y ve que es bueno vivir así. Como les decíamos, los días de arrepentimiento, pues son los 10 días de las Sefirot, ¿sí? Que va de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Entonces dice, por primera vez, el Kil, que quiere decir la vasija, completa un tipo de sistema que recepción para sentir mundo espiritual compuesta de 10 Sefirot, desde Keter a Malkut. El término Sefirá viene de la palabra zafiro o brillo. Representa el deseo o atributo interno dirigido a la sensación de luz superior, el creador. A continuación del camino, el hombre descubre que las 10 cualidades internas en él son opuestas al atributo de la fuerza superior, el atributo de entrega y amor. Como resultado de esto, él recibe fuerzas para purificarlas del ego y siente que necesita expiación o corrección especial que ocurre el día del perdón espiritual. Control sobre el destino. La medida de desarrollo espiritual del hombre determina su control sobre el destino. En otras palabras, el hombre adquiere el atributo de la naturaleza que es amor y entrega. Aprende a activar fuerzas que determinan su destino y el de los demás. Cuero y luz. A menudo, especialmente para enfatizar ciertos discernimientos, los cabalistas usan
distintos nombres para percibir fenómenos espirituales. En vez de mencionar los nombres de Sefirot, de Keter a Malhut, las cuales describen grados de logro espiritual, eligen usar nombres como partes del cuerpo espiritual: cerebro, huesos, tendones, carne y cuero. Por lo tanto, en vez de nombrar la Sefira de Malhut, se domina comúnmente el cuero. Una de las costumbres de Yom Kippur es evitar calzar zapatos o sandalias de cuero, ponerse cinturones de cuero, etc. Obviamente cartera, etc. Todo lo que tenga piel de animal. Esta costumbre expresa el estado espiritual en el que el cabalista aprende que kelim o vasija puede trabajar y cuáles no debe usar. Al menos en este grado, los kelim, o sea, los deseos internos prohibidos por el uso, pertenecen a la Séfira de Malhut, es decir, nuestra necesidad en este mundo físico, ese deseo. De aquí el origen de las restricciones acostumbradas con respecto al cuero. En un grado más adelante, en el proceso de la corrección, el cabalista llega al grado de que puede abrir, entre comillas, también los grandes deseos pertenecientes a la Séfira de Malhut y usar también estos para ascender en la escalera del logro espiritual. Bueno, entonces, en el comienzo, el día de mañana, se empieza con el rezo del Kol Nidrei. Kol Nidrei permítenos rezar compañía de criminales. Según la Kabbalah, criminal, entre comillas, es un escalón espiritual muy elevado. Este rezo simboliza el proceso espiritual en que el hombre descubre el amor propio en su interior y determina él mismo que ese criminal, que él es ese criminal. Sin embargo, nos alegramos con el descubrimiento, dado que ahora tenemos la oportunidad de corregirlo y convertirlo en amor al prójimo. Bueno, ya terminando, dicen, ¿cuál es el proceso completo de Rosh Hashanah? A partir de Rosh Hashanah corren 10 días, que son las 10 emanaciones. Estos 10 primeros días que culminan en Yom Kippur tienen todo que ver con la creación de nuestro verdadero deseo. La columna izquierda que quiere recibir es crear la vasija. En estos días debes seguir separando basura, seguir haciendo teshuvah para que los aspectos, la conciencia que se tienen de purificar, se vayan a Binah. Y la basura se llama Malhut. Las acciones que hicimos, la conciencia debe cambiar. Entonces, ¿qué debemos hacer en Yom Kippur? Debemos confesar la negatividad en voz alta, por eso es el bidui. Pero la alegría, porque estamos en una purificación, es como si estuviéramos en una mikveh espiritual. Y el día que debes pedir el regreso, la luz que se reveló en nuestras acciones negativas, bien o mal se reveló luz y las chispas te pertenecen. Hay que pedirlas de regreso en ese momento durante la oración del Bidui. Dice, en estos aspectos internos de Binah, la conciencia, el aspecto interno de nuestra conciencia, ver la luz, la positividad, el placer, la conciencia de todo lo que es bueno, lo bueno es recibir una sola vez al año. Este es Yom Kippur. Así que bien, pues ahora vamos a ver qué significa afligirse. Subir a Binah, como dijimos, que son las 5 restricciones. Cuando digo subir a Binah, subimos de Malhut a Binah, mediante estas 5 restricciones. ¿Y cuáles son esas 5 restricciones? Pues la primera restricción que hacemos, como es un ayuno completo, que empieza mañana en la noche, o digamos antes de que anochezca, por la tarde, ya cuando se está acabando la luz del día, hacemos un ayuno de 26 horas. Entonces, como nosotros, para el cuerpo, comer y beber es una necesidad y además es un placer, entonces nos abstenemos de comer y beber. ¿Y cómo sustituimos esta necesidad? Por arbit. Arbit, para los que no están muy familiarizados con el sidur, quiere decir que son los
las oraciones de la mañana. Ustedes la tienen en su librito verde, aunque el Sidur pues es bastante más amplio, pero digamos, podemos empezar con eso, ¿sí? Entonces, en la Arbit lo hacemos la primera noche y eliminamos ese deseo, el Shaharit, de Seir Anpin, que es el Musaf, para llegar a Binah mediante la... Bueno, voy a escribir, a seguir. Otra restricción es lavar, bañarse o lavarse. Esto se sustituye por Shaharit, que es una oración también que está por las mañanas. Es decir, ese día empezamos en la noche mañana, ayunamos, pero al día siguiente hay que tener actividad, pero esa actividad de oración, de reflexión y de acción. Yo sé que estamos en costumbres mexicanas y occidentales, por tanto, pues para muchos es muy complicado dejar de trabajar, pero quien lo pueda hacer, estaría excelente que lo haga, vale la pena. Entonces, lavar o bañarse lo sustituimos por shaharit. La otra restricción es no perfumarse, que es, hacemos el musaf para llegar a Binah. Y la cuarta restricción es no calzar cuero, es decir, zapatos de cuero, cinturones, cartera, etc. Y este placer, esta necesidad del cuerpo se sustituye por minjá por la tarde. Y bueno, ahí llegamos a Binah y luego ya por la noche del mismo miércoles próximo, bueno, también se restringe la actividad sexual y bueno, se ora y se canta la Neilá, que es el momento más álgido, es el momento más álgido para poder tener, vamos a decir, la expiación de, del Creador, porque ahí viene ya el sello. Si en Yom Kippur, si en Rosh Hashanah nosotros pedimos la expiación, el primero que es juicio severo y el siguiente día que es juicio pues no tan severo, y luego aplicar los 10 días de Teshuvah hasta llegar a Yom Kippur, en ese momento el Creador, el Santo Bendito es Él, entre comillas, nos sella un buen año y que sea de abundancia, de, de buen tiempo, con todas las bendiciones, de bienestar, de buenas relaciones, de éxitos, etcétera, de buena salud, para que estemos el siguiente año. La importancia de ejercer estas oportunidades de conexión. Entonces, el día de mañana estaríamos, pues, déjame terminar, entonces, mediante esta acción, con esto se derriten todos los actos negativos que cometimos durante el año y previos. Y las fuerzas del mal también se diluyen a través de estas acciones. Y al día siguiente, bueno, pues al día siguiente, pues vamos a iniciar con una cena, bueno, perdón, con una comida fuerte. Toma mucha agua, báñate antes de que empiece la noche y quedas bien llenito y bien llenito de agua para que se hace lo que se llama el Erev Yom Kippur, quiere decir hacer una seudá se dice seket, quiere decir una comida abundante o de doble ración, que no sea pescado, por ejemplo, porque el pescado generalmente, o algo muy salado que al rato nos esté dando mucha sed y no nos permita hacer nuestro ayuno completo durante las 26 horas. Entonces, aproximadamente como a las 7 de la noche, nosotros empezamos a hacer ya el ayuno. Y a las 8 de la noche, obviamente, nos vamos a conectar para continuar con para iniciar pues el ayuno de Yom Kippur. Así que empezamos con el encendido de las velas,
Luego hacemos el Arbit, el Kol Nidrei, para iniciar el ayuno. Y al día siguiente, pues todo el mundo tendrá que hacer su shaharit, sus rezos matutinos. Mañana les diré qué páginas del Sidur. El Musaf, las oraciones de la mañana, también qué partes son. La Minja, que son las oraciones del Sidur también. Y en la noche la Neilá o Kol Nidrei, que nos volvemos a conectar en la noche. Abro la sesión a las 7 y concluimos el ayuno. Y cantamos el Kol Nidrei y Avilu Maikeinu. Y pues también tocamos el shofar y hacemos el kiddush ya para romper el ayuno con agüita o vino de vino tinto ¿cómo se llama? O tu jugo de uva, y pues ya podemos romper el ayuno y cenar rico y pues no muy abundante, pero sabroso, suficiente para que te llenes. Bien, pues aquí voy a terminar esta breve exposición de Yom Kippur, no sin antes hacer los toquidos del shofar, los que es Tequía, Shevarim, Teruá. Muy bien, pues gracias. Nos vemos el día de mañana y pues los invito a que estemos en esta oportunidad de conexión. Muchas gracias. Buenas noches.